Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver la estimación en procesos estocásticos gaussianos para hacer interpolación o extrapolación. Básicamente, nosotros tendremos unos datos generados en unos pocos instantes, pues en estos instantes, por ejemplo, y no arbitrarios, no equispaciados, y estos van a ser los datos. Y lo que ocurre es que, bueno, pues que vamos a suponer que determinado proceso físico subyacente, esta es la señal, y que lo que ocurre es que está contaminada por un ruido de medida de desviación típica 0,04 y de varianza, pues claro, el cuadrado de la desviación típica, de manera que lo he contaminado así. De todas formas, como me he inventado estos datos, pues ya me los podía haber inventado que estos son los datos ya con ruido de medida, o sea que esta línea realmente pues es de regalo, simplemente pues pensando que si esto hubiera tenido alguna fórmula física en concreto con la salida de unas ciertas ecuaciones. El hecho es que estos son los datos generados y ahora tengo que hacer estimación en un proceso con una cierta función de autocovarianza o power spectral density, suponiendo estacionario. Si ahora revisamos la teoría, si tengo la función de autocovarianza, si formo la matriz de autocovarianzas de la información con capa de todos los pares de instantes, o bien la matriz de covarianza entre un nuevo instante a estimar y los tiempos en los que yo dispongo de datos, con este capa de t minúscula, t mayúscula, estas matrices luego pueden ser utilizadas en la fórmula de la mejor predicción lineal y en el cálculo de la varianza del error de predicción. Si tenemos ruido de medida, a este capa le podemos sumar un término diagonal por la identidad con la varianza del ruido de medida. Pues esto es, volviendo a MATLAB, lo que hacen las funciones auxiliares del apéndice. El capa, le doy dos índices de tiempo, que si son el mismo, pues me dará la matriz esta de aquí, y si son diferentes, me dará la matriz esta de aquí. De modo que todas las parejas de instantes de un índice de tiempos y otro índice de tiempos, pues lo hago montando una matriz K mayúscula. Y la fórmula de la varianza estimada, pues es esta de aquí. Capa de t minúscula, menos pues la covarianza entre t mayúscula y minúscula por la inversa de la matriz de covarianzas entre t mayúscula y mayúscula, y luego le hemos añadido este término de ruido de medida. Bien, pues esta fórmula es esta y por tanto pues ya tenemos los ingredientes para hacer la predicción. Entonces ahora vamos a probar diferentes pruebas de autocovarianzas o power spectral density. En concreto, por ejemplo, vamos a hacer una primera prueba donde la Power Spectral Density me vendrá generada por un proceso de primer orden al cuadrado, para hablar de varianza, o sea que 0,6 entre s más 0,5 informalmente sería desviación típica en términos de frecuencia, y la Power Spectral Density sería pues el cuadrado de esto, o el g de j omega por el g de omega conjugado, ¿vale? Entonces pues esto da esta Power Spectral Density. El dividir esta Power Spectral Density como este g de j omega por g de menos j omega se llama factorización espectral, y bueno, pues la cuestión es que este filtro de primer orden sobre ruido blanco podría haber generado la señal esta, y nuestro objetivo es, pues tomadas estas medidas, ver cuál es la trayectoria más probable de ese ruido coloreado que ha pasado por esos puntos. Esta es la Power Spectral Density. Este es el plot de la Power Spectral Density, y la autocovarianza es la transformada inversa de Fourier de la Power Spectral Density y da pues la exponencial del valor absoluto del tiempo, la exponencial de 0,5t, que es un poco pues lo que sale ahí, el polo en 0,5, pues un poco al final la autocovarianza pues tiene esta relación, y entonces pues por ejemplo para tiempos positivos es esto, para tiempos negativos pues es exactamente lo mismo, esta exponencial. Bien, pues ahora cuando ya tengo la función de autocovarianza, genero la función kappa, pues con la MATLAB function, esto era un objeto de la Symbolic Toolbox, con la MATLAB function lo convierto en una función que entra un número y sale un número, y entonces esta cosa, como el proceso es estacionario, solamente la tengo que evaluar con la diferencia de tiempos en valor absoluto, y entonces pues esta es la función kappa, esa exponencial de esta cosa es la que le meto la diferencia de tiempos en valor absoluto, y bueno, pues esta función kappa en los instantes donde tengo muestras es esta de aquí. Esta matriz ya la hemos construido, y si vuelvo a MATLAB, pues ahora la estimación en estados intermedios, vamos a construir la matriz capa de t minúscula, t mayúscula, esa de ahí, esta de aquí abajo, y vamos a programar esta fórmula. Entonces pues esto de aquí más la inversa de la matriz K más este ruido de medida por mi vector de datos me da la predicción en un instante t, con lo cual pues tengo este vector de instantes de tiempo para hacer predicciones, y lo recorro todos los instantes de tiempo y lleno una lista con la predicción y con la desviación típica estimada, que es la raíz cuadrada de la fórmula de la varianza estimada, esta de aquí. Pues ya tengo todo esto y ahora pues vamos a representarlo. Entonces pues si hago plots de la media y más o menos dos veces la desviación típica, en procesos gaussianos sería el intervalo de confianza del 95%, y entonces pues el resultado es que si esto hubiera sido generado por un proceso estocástico con esta autocovarianza, con esta Power Spectral Density,
que significa en factorización espectral un ruido blanco pasado por este filtro de primer orden, pues si todo eso hubiera sido cierto, es una señal aleatoria que, si hubiera pasado por estos puntos que yo he medido, pues la media, el valor más probable entre medio sería la rayita azul. Y los intervalos de confianza sería que el 95% de las señales con esa Power Spectral Density, con esa, digamos, estructura en la frecuencia, que pasan por estos puntos, estarían dentro de los intervalos dados por la raya moradita y amarilla. Bien, pues esta es la predicción con la autocovarianza de primer orden exponencial. Si ahora probamos el filtro de Butterworth, por ejemplo, que es pues este sistema, digamos, del ancho de banda 1,5, bueno, esto es el parámetro de varianza, no tiene nada que ver con esto, es la casualidad que sean 1,5 ambos, ¿vale? Pues tenéis que esta fórmula de aquí es la función de transferencia de un filtro de Butterworth, que es un sistema de segundo orden justo con el amortiguamiento para no tener resonancia, un poquito menos de amortiguamiento y ya tiene frecuencia de resonancia. Entonces el Power Spectral Density tiene esta pinta. Y la autocovarianza, la transformada de Fourier inversa, pues es una exponencial por una función trigonométrica que, si la representamos, pues da esta grafiqueta de aquí. Con lo cual, pues una vez tengo la función de autocovarianza, pues hago exactamente lo mismo, genero la nueva capa con esta autocovarianza y las nuevas predicciones, y entonces ahora pues la interpolación, suponiendo que estos datos han sido generados por un proceso estocástico con dinámica subyacente de segundo orden excitada por ruido blanco, pues entonces la trayectoria más probable sería, en media, la rayita azul, y los intervalos de confianza del 95% serían estas otras rayas, de manera que el 95% de las trayectorias de este proceso de filtro de Butterworth excitado por ruido blanco de entrada que hubieran dado lugar a estas medidas estarían dentro de los intervalos de confianza marcados, ¿vale? Pues este sería el filtro de segundo orden de Butterworth. Si ahora en una tercera prueba yo hablara de un filtro que ya es resonante, este filtro tiene polos complejos en -1 más -3J, su amortiguamiento ya es menor de 0,707 y entonces ya da un filtro resonante, y entonces pues el Power Spectral Density es esto, y efectivamente su plot da esto de aquí, de manera que se acumula energía a una cierta frecuencia de 2,9 o algo así radianes por segundo, ¿vale? Cercano a 3, que es la frecuencia propia, a esta frecuencia de resonancia, se acumula energía, de modo que esto pues podría ser, por ejemplo, la vibración de un muelle sujeto a fuerzas aleatorias tipo ruido blanco, ¿vale? Pues esta sería la ecuación de un muelle oscilatorio, y si estuviera sujeto a entradas tipo ruido blanco, pues la energía de su posición sería esta de aquí en función de la frecuencia. Al hacer su transformada de Fourier inversa, la autocovarianza sería esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí sería la varianza, y aquí pues tendríamos la autocovarianza, que claro que en un periodo de oscilaciones hay correlación positiva, digamos, y en un semiperiodo hay correlación negativa de estas oscilaciones de la dinámica subyacente, ¿vale? De hecho, la autocovarianza evaluada en 0 me da lugar a la varianza, y es su raíz cuadrada, la desviación típica de la señal, que tendría la posición de este muelle excitado por ruido blanco de varianza 1, y de hecho pues eso coincide con lo que se llama norma 2 de un sistema dinámico G, ¿vale? La desviación típica de la salida cuando su entrada es un ruido blanco de Power Spectral Density 1 a todas las frecuencias, ¿vale? Entonces pues estos conceptos son lo mismo, ¿vale? Y bueno, la cuestión es que da igual, pues ya tengo generada la capa, y repito otra vez el código ahora con esta función de transferencia generadora resonante con una cierta frecuencia de oscilación, y entonces la interpolación que me sale más probable, pues claro, tiene esa frecuencia de oscilación de resonancia que hemos visto por ahí en medio, y cose esto con esa dinámica resonante por en medio. Aquí tenemos también los intervalos de confianza del 95%. También vemos eso, que cuando se aleja mucho, pues llegamos a lo que sería la predicción sin ningún tipo de información del proceso estacionario, que diríamos que bueno, pues que tiene media cero, y el 95% de las muestras estarían entre más o menos esto de aquí, y si no tengo ninguna medida, pues no puedo decir nada más, ¿de acuerdo? Pues esto es todo. Vamos a concluir y resumir. Hemos visto cómo, a partir de unos datos arbitrarios no equispaciados, yo puedo estimar una interpolación entre ellos, suponiendo que han sido generados por una cierta función de transferencia GDS excitada por ruido blanco. Eso me da una interpretación frecuencial de Power Spectral Density del ruido coloreado que está debajo de esta señal, y por supuesto pues su transformada de Fourier inversa es la interpretación estadística, autocovarianza, las dos son equivalentes. Lo que pasa es que pues en temas de filtrado
pues uno tiende a pensar mejor con la interpretación frecuencia, ¿vale? Y la cuestión es que, bueno, pues que según la dinámica subyacente, pues la trayectoria más probable que cose estos puntos, pues es una u otra. Pero siempre es verdad que esta media pues realmente tiene probabilidad cero, realmente, o sea, y lo único que podríamos decir es que el 95% de los ruidos coloreados que pasan por estos puntos y que tienen una Power Spectral Density, tal y como hemos dicho, están entre los intervalos que nosotros hemos calculado aquí si fuera un proceso gaussiano. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.